Es una máquina de generar pobreza. Ricardo, Sí, devaluar es una máquina de generar pobreza. ¿Y no estamos devaluando? permanentemente, ¿Y todos los entonces qué días. nos dice el presidente a los gritos? Ese día que habló estaba en 195, creo, el dólar. ¿Por qué todo el tiempo dicen no devaluamos, no devaluamos? Y uno dice, pero ¿cómo es que no están devaluando? Esto Sí, que no, pasa es devaluación. devalúan sistemáticamente. Sí. Supongo que se refiere a no hacer un salto de una sola vez, pero devaluar se devalúa permanentemente. Y se devalúa, entre otras cosas, porque es la inflación. O sea, lo que hay detrás de esto es la inflación. Y detrás de la inflación lo que hay es un enorme déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Eso es lo que está detrás de todo el problema que tenemos. ¿Cuál es el plan económico del gobierno? Bueno, ellos han arguido hasta que no tienen plan, pero diría, es imprescindible tener un plan. Para hacer un plan, lo primero que hay que ordenar es la política. Es decir, estas observaciones que ustedes estuvieron discutiendo recién, dan la sensación de un conflicto, de una tensión dentro de la coalición. Entonces, lo primero es que hay que ordenar la política. Lo segundo, formular un plan consistente que sea robusto y en tercer lugar, poner a esa coalición detrás de ese plan y a defenderlo. Es decir, no veo otra manera yo de crear las condiciones para que se sepa al menos a dónde va el gobierno. Ahora, yo lo escuchaba recién y me dicen que es de hoy. Pasa que habla como siempre a los gritos el presidente, no sé si es de hoy, de ayer, el dólar está disparado. Pensaba recién mientras discutíamos en la mesa, ¿no? Porque discutimos con una pasión. Y nosotros Lo hablamos de noté. política, pero no no estamos en casa de gobierno, en Olivos. Me imagino a la gente en la casa medio emputecida mirando la tele, tomándose un café el que puede. Al final nos estamos peleando entre todos. Uno siente que la violencia está empezando a tomar cuerpo. Veíamos lo que pasaba en el campo de Echevere, con la madre de Echevere, con los hermanos, con la otra hermana y los usurpadores, o los no usurpadores, ya a esta altura no sé, pero digo, nosotros, los ciudadanos, estamos todo el tiempo haciéndonos una mala sangre y los que tienen que resolver las cosas, en este caso el gobierno, poner el cuerpo y parar, poner paños fríos. ¿La propiedad privada es propiedad privada? Le pregunto Bueno, así. ese es un Porque problema eso puede generar un esencial. estallido social si la gente siente que su... Yo diría que quizás el contrato más importante en toda sociedad es el derecho de propiedad. Porque en última instancia, ¿para qué se inventa el Estado? El Estado se inventa para que la transferencia de propiedad de uno a otro sea pacífica y consentida. Claro. Si usted se apropia violentamente de algo, cualquiera fuera la explicación, porque no solo ocurre en Entre Ríos, ocurre en Guernica, ocurre en Mascardi, no es que hay un episodio Bueno, pero aislado. Grabois dijo que van por 20 Guernicas. Hoy miraba un programa, el de Guillermo Andino, en la mañana en un zapping, antes de irme de casa, y una señora, que era la mamá de la usurpadora, se peleaba con los vecinos y le decían que eran muy malos porque ella en realidad no estaba usurpando, estaba viviendo en un lugar donde era una calle cortada, ¿no? Como si una calle cortada fuera un lugar para que uno se instale. Ahora, lo que pasó en el sur, lo que pasa en la mitad casi de las provincias, lo que pasa con el caso Echevere, que es también la clásica pelea del kirchnerismo con el campo, ¿no? El mal recuerdo de la 125. eh, ¿Eso cómo se ve? ¿Cómo lo ve usted desde No, afuera? yo lo Porque veo. pienso en qué le genera a la gente que está mirando. Porque es obvio que la gente vive mal y que muchísima gente no tiene dónde vivir. No, y que hay muchas dificultades, no hay duda, y Por eso. sería tonto negarlo. El punto es que los conflictos en una sociedad civilizada se resuelven vía la justicia, se resuelven vía un sistema legal que determina qué pertenece a qué, y no por un acto de acción de violencia. Eso genera a todos los problemas que mencionábamos, los agrava porque crea un clima yo diría, de enorme incertidumbre y de mucha preocupación. A mí me lo crea. Yo calculo que a todo el mundo. Y uno va haciendo zapping, ¿no? Entre las muertes que van anunciando por el COVID,
Ginés González García dice que hasta, no sé, que hasta ahí llegó, que no hay nada más para hacer. Vi una conferencia de prensa el otro día con el presidente en Misiones y Ginés y decía, bueno, el presidente cuando me sedujo para que sea el ministro de Salud me contó todo menos que había una pandemia. Ja, 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 ja. Toma de tierras, el dólar a 190 y pico, la reforma judicial, la carta de Cristina, el presidente que no dice nada. Yo le digo la verdad, somos unos privilegiados nosotros, pero nos afecta a todos. Digo, podemos Absolutamente. comer, llegar a fin de mes, tenemos un techo. Toda esa gente que es la mayoría, que no lo tiene, frente a toda esta pelea de los políticos o las risas que no están en sintonía con lo que nos está pasando. Sí, El humor social va como cargándose, ¿no? yo diría que yo no tengo sonrisa, yo no lo veo con una gran preocupación, lo veo generando un clima muy negativo y lo veo al gobierno, sobre todo en materia sanitaria, que hay que tener tanto cuidado porque no nos ha ido bien allí. Acuérdese lo que eran las conferencias de abril, de mayo y lo que es ahora. Y creo que ese conjunto de circunstancias en una crisis tan delicada como esta, evitar actitudes como la que usted señala es enormemente importante. ¿Quién maneja la economía? Lo acaban de empoderar a Guzmán, el presidente lo acaba de empoderar y en ese caso, ¿de qué nos sirve? Bueno, pero ahí fíjese una cosa notable. Guzmán es ministro desde el 10 de diciembre. Ahora lo ponen a cargo de la economía y antes ¿quién estuvo? O sea, eso no ocurre en ningún país. O sea, la sensación de enfoques contradictorios no solo se da en eso. Yo leía durante el fin de semana declaraciones de ministros muy fuertes en defensa de la propiedad privada y usted ve los episodios. Lo hemos visto hasta en las relaciones exteriores, o sea, un embajador criticando el informe de la expresidenta Bachelet, en otra exposición respaldándolo. O sea, no es solo en las cuestiones de seguridad, los que están a favor de las tasas, los que están en contra de las Los tasas. Bernie, la Frederick, así estamos todo el Exactamente. tiempo, ¿no? Es un juego perverso. Bueno, yo creo que esas contradicciones generan ese temor y esa incertidumbre que usted mencionaba. ¿Será porque es un frente y entonces... Pero bueno, no es un momento para que no se Bueno, pongan por de eso yo acuerdo, le ¿no? decía, lo primero es ordenar la política. Y esta afirmación que hace la vicepresidenta de que el presidente es el responsable, chocolate por la noticia. Eso es lo que dice la Constitución. ¿A quién se le podría ocurrir otra cosa? Ese es el mecanismo. O sea que comparte conmigo que la carta de Cristina no ayuda mucho al presidente, ¿no? Por el contrario, lo expone. Yo diría, la carta tiene muchos aspectos que yo Sí. obviamente no comparto. Sobre todo no comparto porque al final hay una suerte de convocatoria, un diálogo. Si usted descalifica a todos los demás y al final dice, pero ahora conversemos, no parece ser el procedimiento normal. Pero creo que lo más meduloso, lo que es esencial de la carta es el problema del final. Es decir, hay una situación muy delicada y ahí se reconoce abiertamente que hay una situación delicada. Ahora, no es porque en la Argentina conviven el dólar y el peso. Eso pasa en Uruguay, pasa en Paraguay, pasa en Perú y no tienen ninguno de los problemas que tenemos nosotros. Hoy escuchaba en el auto, en la radio, que un economista, no sé quién, no lo reconocía ni por la voz, le preguntaban, bueno, ¿qué hace la gente que no se puede comprar dólares, compra alimentos? Y él decía, no se cómprense latas de atún. Era entre bizarro, daba pena, pero a la vez pienso en la gente que no se compra dólares, que no puede, y que tiene un manguito y que dice, ¿qué hago yo de acá a fin de año? Compro alimentos, compro papel higiénico, compro rollo de cocina, compro pañales para los chicos. ¿Qué hace la gente que no tiene un mango y que le sobra un puchito? ¿De guita? ¿Qué se Bueno, le dice, Ricardo? parte de la explicación es ese temor enorme a la moneda nacional. Porque no es que la gente compra porque hay un problema cultural, como hemos escuchado. No, hay
hemos cambiado, le hemos quitado 13 cero a la moneda. Cada cero es 1000% de devaluación. O sea, ha habido históricamente un manejo muy malo de la moneda debido a los enormes desequilibrios fiscales. Y yo sospecho que la gente se cubre como puede. Se cubre o en moneda extranjera o comprando bienes, buscando de alguna manera Pero hoy escuchaba que preservar ya su la gente va a capacidad comprar adquisitiva. heladeras si no hay, que va a comprar un microondas si no hay, que no hay un secarropas, que no hay un lavarropas, que les dicen que no hay en las casas de electrodomésticos. ¿Por qué? ¿Los guardan por si el dólar se dispara? No, bueno, puede haber problemas de abastecimiento, porque en la medida que el cepo lo que va haciendo es cerrando la llegada de insumos, y eso finalmente produce un problema sobre la producción. O sea, no tenemos moneda, estamos Es- en el horno. Ese es un problema muy serio que lo Sí, teníamos antes del antes, gobierno. claro. Es un problema que se ha Sí, agravado los ceros vienen de larga data. por eso. El problema existía antes. El problema se agravó durante la gestión del gobierno por las circunstancias excepcionales que enfrentamos y sobre todo por la visión que hay hacia adelante. Em, ¿Patricia Bullrich lo quiere llevar a Cambiemos? No, Bueno, Patricia, querer llevarlo es una manera de decir, no, ¿no? está Pero muy bien. como estamos tan empoderadas las mujeres, No, lo está van a muy bien. llevar, sí. No, no, no. Yo tengo una relación muy larga con ella. Fuimos miembros del mismo gabinete. Ella fue candidata a jefa de gobierno impulsada por mí frente al ingeniero Macri. O sea que hemos tenido una relación muy larga. Eh, yo no, yo ya he dicho una y mil veces No. que no le he dicho que no, sino he dicho una y mil veces que yo creo que se necesita una alternativa a la del gobierno y a la de la administración que terminó. Y ella es la figura, una de las figuras más destacadas de la administración que terminó y defiende ese punto de vista. Yo no estoy ahí. Estaba pensando cuando decían una tercera opción, pensaba, ¿qué le pasó a Labaña? ¿Qué pasó con Labaña? Porque también quiso ser en un momento Bueno, la tercera en opción, ¿no? parte está En el cercano a la gobierno de coalición de Alberto gobierno. Fernández. Pero Con lo- entonces, lo que nos vendía en campaña. No, bueno, los hechos es mi lectura. Yo no estoy en la cabeza del doctor Labaña. Mi No, le lectura digo es... porque yo lo voté a Labaña, ¿vio? Está muy bien, Imagínese está muy cómo bien. me siento. Sí. Está muy bien, está muy bien. Cada cual se hace cargo Y yo me hago de su no, lo que hay historia. que hacer es descargo en la vida. Es Pero la verdad. verdad que los que no queríamos ni una opción ni la otra, decíamos, bueno, tal vez Labaña, ¿no? Nos pueda representar, pero no. No, yo diría, el presidente en muchas ocasiones se ha referido al doctor Labaña y supongo que tiene una relación muy cercana. Por ejemplo, conmigo no ha hablado, o con mucha gente que yo conozco no ha hablado. Supongo yo que él tiene más afinidad y es por eso que se referencia en el doctor Labaña. ¿Y no se siente muy solo intentando algo sin estar de un lado o del otro? No ¿Con me quiénes siento estaría? solo. ¿Con quiénes estaría? No, ¿Con yo lo creo que, pérfido? exactamente, pero yo Kachanovsky? básicamente lo que estoy pensando es en armar un espacio para representar a esa gente que se siente no representada ni en ni en una coalición ni en la otra. Y esa expresión me parece que enriquece nuestro escenario, sobre todo en una elección parlamentaria. Distinto sería si fuera una elección para el Poder Ejecutivo, donde yo ya también he dicho que hay que formar una coalición para cambiar este gobierno. Le digo a los chicos si quieren preguntar que pregunten, pero estaba pensando mientras lo escuchaba, que leía que están diciendo que tal vez no haya paso el año que viene, que no haya elecciones. ¿El gobierno tiene miedo de perder o no hay plata para eso o qué? No, yo diría que no es bueno Hay que cambiar ser los mal regímenes. pensado, no hay que... Yo digo, no es bueno cambiar el régimen electoral a tan pocos meses del evento electoral y sobre todo me parece que es agregar otro elemento más de conflicto y de discusión. Acuérdese usted que este régimen electoral fue propuesto por Néstor Kirchner,
Claro, siempre lo que se dice es que es un gastadero de plata infernal, ¿no? Pero sería también cambiar las reglas de juego, no, Sí, no claro, haciéndolo. y además por cuáles. Empieza todo ese debate. Por eso yo creo que en estos casos, ya con los problemas que tenemos, no hay que inventar ninguno más. Ninguno más. Quiero volver a ver con usted y me dice qué piensa de esto que decía Dualde hace 48 horas. Seguimos sin producir, estamos en la misma. Estamos en la misma y además mucho choreo, utilizando una expresión no muy académica. Mucha corrupción ¿De este gobierno de también? todos los gobiernos. Estamos en un proceso preanárquico. Y dije en su momento, algo que también se me criticó mucho, que la anarquía tiene color y olor a sangre. Nadie puede negar, si ve los noticieros, que hay mucha sangre en la Argentina. Bueno, cuando lo escucha entre todo lo que dice, que habla de choreo, de algo, un esto preanárquico, viene Eso fue tirando lo- algunas bombas importantes. Eso fue las dos Dualde. cosas que más me preocuparon del comentario del expresidente, es la definición de Estado anárquico y la referencia a la sangre. Nosotros ya hemos sufrido mucho a lo largo de nuestra historia para esa referencia. Pero supongo que acá, como dijo usted muy bien, cada cual se hace cargo de las palabras que pronuncia. ¿Pero por qué cree que Dualde lo dice? Porque tiró una hace un tiempo, después volvió con otra y ahora como que redobla la apuesta. También esto hace que la gente, vuelva a lo mismo, esto no genera empatía, esto genera pánico. Sí, Sobre es todo a verdad. la gente, 50% de pobres, y va a haber más pobres. La verdad que escuchar esto atemoriza, pero a la vez uno dice, lo dice porque sabe, él sabe algo que va a pasar y nosotros no sabemos, digo, lo dice con una convicción. Y además le suma eso el choreo de los otros gobiernos e incluido este. No sé qué Sí. le dijo Sirven, pero digamos, no, algo le tuvo que haber dicho el periodista después de que Dualde aseveró, ¿no? Lo del choreo. Sí, sí, esa es una afirmación bien delicada y que hace a todo el problema de la justicia, ¿no? O sea, usted lo decía hace un Que ratito. el presidente estaba groggy, dijo muchas cosas este año, Dualde. No, pero además usted dijo hace un ratito que están los fallos de la Corte en Sí, lo de espera. la corte también es raro. Ese tema también es muy importante. Yo creo que yo no me quiero poner en la cabeza del doctor Dualde, trato de evitar esa actitud. Pero mi sensación es que la referencia es a ese estado que discutíamos antes. Intrusiones con funcionarios oficiales que la respaldan, con funcionarios que la atacan, la posición sobre política exterior, la sensación de que hay un problema de seguridad enorme, la muerte del oficial Roldán, a mí todavía me golpea eso. El miércoles le hacen un reconocimiento a las 7 de la mañana en el lugar de los hechos. Pero lo de Roldán nos pegó fuerte a todos, ¿no? No, claro, bueno, ahí en particular por el cambio del protocolo, de cómo Totalmente. se debían defender las fuerzas de seguridad. Y algo similar ha pasado en el protocolo de Fuerzas Armadas o en la regla de empeñamiento. ¿En qué circunstancias se pueden utilizar? Y esas, Es igual lo loco es que la ministra Frederick es la que organizó ese evento, ¿no? No habiendo estado, no sé, a mí, ¿qué quiere que le diga? Son demasiados frentes abiertos y no nos terminamos como de poner de acuerdo en ninguno. ¿Eso no es raro también que sucede en la Argentina? bueno, sobre todo es Recién vemos la raro. foto de Dualde con Alberto Fernández hace muy poco tiempo, digamos. O era en la época en que todos apoyábamos a Alberto Fernández en medio de la cuarentena, en esos primeros 2 meses, porque, digamos, ese Dualde no es el Dualde que está diciendo hace varios meses todo lo que dice. Entonces, yo pienso que la gente ya no sabe a quién creerle. La gente no sé, yo no sé dónde estoy parada. O sea, es como, no se pueden poner de acuerdo, no hay empatía. La vicepresidenta escribe una carta, algunos la interpretan como algo positivo. Yo creo que desacredita la palabra del presidente, que ya viene muy devaluada. Entonces, el presidente habla todo el tiempo de Macri, Macri habla todo el tiempo de Cristina. O sea, la oposición habla del futuro, pero no pudo con el pasado. El oficialismo habla del pasado, pero no puede con el presente. Es como para ir a terapia todos juntos, estos personajes. Les juro, es para hacer terapia, porque los que hablan de futuro no pudieron con el pasado, que lleva 10 meses.
Y los que ahora nos quieren venir a contar, bueno, a ellos les pertenece mucho de los ceros de la moneda. Entonces uno se siente un estúpido escuchándolos. Sí, Y encima se enojan con nosotros. de todas maneras, siempre en estas circunstancias, la principal responsabilidad es del gobierno. Porque lo otro es una discusión sobre la historia, qué dio lugar a qué, cuáles fueron las razones, las explicaciones, por qué los gobiernos pudieron fracasar, qué entendemos por fracaso, porque eso también... Pero, por ejemplo, un ministro de Economía, ¿por qué fracasa en Argentina? Es una silla, no sé, eléctrica. ¿Qué provoca? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué un ministro de Economía no se sienta y organiza y lleva adelante la economía con un plan económico que funcione? ¿Hace cuánto que la economía damos un paso, vamos 20 para atrás, tememos a un Rodrigazo, a la hiperinflación? Estamos todo el tiempo con... No se puede vivir así. Uno necesita levantarse a la mañana, ocuparse de su familia, de su vida, de sus seres queridos y tener una vida no con tantos sobresaltos. ¿Por qué no Sí, se puede? uno necesita, en cualquier Ministerio de Economía, un plan. Que ese plan sea consistente. Pero perdón, Santiago Cafiero, que nos vamos a pegar un porrazo con la pandemia. O sea, el jefe de gabinete dice eso. ¿Qué nos queda a nosotros, López Murphy? Pero Sí. Ricardo, perdón, Eso también es cierto que ese es un comentario que a mí me llamó la atención, debo confesarle. Como diría mi querido Julio Bárbaro, me lo dijo el año pasado, cuando hablaba de Marcos Peña, ¿no? Que ya nos parecía que Marcos Peña era muy soberbio, él decía, Marcos Peña es un soberbio sin talento. Imagínese lo que le queda a Cafiero. Por favor, y ya responde las dos cosas, Jacobe. claro, hay una dicotomía ahí, si lo que necesita la Argentina es un plan sólido o si necesita siempre un superministro, como si fuera también un espejo del presidencialismo, del personalismo que siempre tenemos. O se necesitan las dos. Hoy da la sensación de que si el gobierno cambia el gabinete o cambia el equipo económico sin un plan, no sirve. Y que si implementan un plan con el mismo equipo tampoco sirve. No, yo diría que se necesita primero, antes que nada, ordenar la política. Es decir, yo creo que sin ordenar la política, sin devolverle cohesión a la coalición de gobierno, no hay ninguna posibilidad. Una vez resuelto ese problema político que es fundamental, usted necesita un plan y que ese plan sea consistente y que esa coalición lo respalde. ¿Y qué significa exactamente un plan consistente, Ricardo? En términos económicos, medidas económicas concretas. Bueno, una cosa consistente es, yo creo, por ejemplo, que el presupuesto que se ha presentado para el año que viene es un presupuesto con un desequilibrio muy grande que se anuncia se va a financiar en una fracción muy grande con emisión monetaria y usted tiene en este momento un rechazo a la moneda local. La gente se quiere desprender de la moneda local como lo ve en el tipo de O sea, cambio. debería ir a un ajuste. Debería ir a una consolidación. Los déficits no los podemos financiar imprimiendo dinero. Eso no se puede hacer. No, ni acá no hay ninguna posibilidad. Si se insiste con eso, los problemas van a ¿Y reproducirse y, qué ampliarse. pasa con los sectores que efectivamente sufrirían ese recorte en el presupuesto? Que hoy ese presupuesto, o por lo menos esos fondos, son los que sostienen No, bueno, a los más pero será vulnerados por la pandemia. justamente, esa es la responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene que lograr balancear las cuentas, ¿no? Si estuviera electo yo tendría esa responsabilidad. La tiene el gobierno. Ese es el que tiene que realizar las prioridades y las correcciones. Y a lo Ricardo, mejor creen que está bien. Si creen que está bien, bueno, los hechos nos dirán. ¿cuánto me quedan? 2 minutos, díganme que sí. Dos cosas. Una, ¿qué piensa de nosotros el Fondo Monetario? No, yo creo que lo ha dicho la directora gerente muchas veces. Que, No, pero de verdad, porque yo la no, escucho. está también. bien. Lo que piensan pero- de verdad. No, pero a ver, tome a valor facial las palabras. En general, usted también habló con ellos. ¿Qué piensa el Fondo Monetario de la Argentina en general? Estos pibes no tienen arreglo, le vamos a prestar guita, pero es como el hijo mal llevado de la familia, que el padre dice, le doy guita, pero este no levanta cabeza. No, yo diría que es una organización compuesta por casi 200 países.
Su obligación, le voy a dar un ejemplo. Pero a nos ver dan plata si se para que no seamos entiende, Si Venezuela. se entiende. Sí. Es como un guardavidas, no tiene más remedio que lanzarse al agua a rescatar, por más que crea que usted Se va a morir actuó ahogado. equivocadamente al haberse introducido en un mar embravecido. Sí. Entonces, a mí me parece que las expresiones yo las tomo a valor facial. O sea, yo creo, además vienen ahora, a mediados de noviembre, o sea, vienen a trabajar con el gobierno en el programa del gobierno y a cooperar con ese programa. La última, escuchaba a Duhalde, recordaba el comienzo del programa con la toma de tierras. Pienso si la toma de tierras no son como los nuevos saqueos, ¿no? Esa cosa que nos atormentaba en diciembre de muchísimos años. Y lo que decía Duhalde era violencia, ¿no? Sangre. Si yo a eso le pongo más choreo, es igual a explosión. Dígale algo a la gente para que se vaya a dormir con un poco de calma. Si puede. Porque la verdad que lo que No, pintaron es un estallido No es total. algo que usted lo dice con potencial. Yo diría que hay países que han pasado experiencias extremas y han salido. Los países normalmente sobreviven a esas experiencias extremas. Yo no le voy a negar que no me es fácil hacer una expresión optimista en este momento, pero digo, normalmente los países se reconstruyen y superan sus dificultades. Argentina tiene que hacer enormes reformas para lidiar con los problemas que recién mencionábamos. Gracias. ¿Qué piensa de Spert, cortito? Yo he prologado un libro, he tenido una larga Sí. relación con él. ¿Y hoy? Bueno, él tiene, como todo el espacio Me está dando mucha alternativo. vuelta. ¿Algo bueno o algo más o menos? No. Yo he cooperado con él mucho tiempo. No cooperaría. No, yo digo, lo que nosotros tenemos que hacer ahora no es estar hablando de las elecciones del año que viene. Estamos con los problemas. Los Ahora. problemas que tenemos ahora me parece que son mucho más importantes que la... Gracias, Ricardo. No, gracias a usted. Nos vamos, ya venimos, no te vayas.